La temperatura es una magnitud que mide el nivel térmico o el calor que un cuerpo posee. Toda sustancia en determinado estado de agregación, sólido, líquido o gas, está constituida por moléculas que se encuentran en continuo movimiento. La suma de las energías de todas las moléculas del cuerpo se conoce como energía térmica, y la temperatura es la medida de esa energía promedio o la propiedad que fija el sentido del flujo de calor. Dicha energía interna se expresa en términos de calor y frío, siendo el primero asociado con una temperatura más alta, mientras que el frío se asocia con una temperatura más baja. La diferencia entre calor y temperatura radica en que el calor se define como el movimiento o intercambio de energía entre cuerpos, mientras que la temperatura es la medida de la agitación de las moléculas de un cuerpo. La relación entre calor y temperatura es que para que la temperatura de un cuerpo cambie, debe haber una transferencia de calor. Las transferencias de calor son estudiadas por la termodinámica, que es la parte de la física que estudia la conversión de la energía y la capacidad de los sistemas para producir trabajo. El punto de partida de la mayor parte de las consideraciones termodinámicas son las llamadas leyes o principios de la termodinámica. En términos sencillos, estas leyes definen cómo tienen lugar las transformaciones de energía y describen el comportamiento de tres cantidades físicas fundamentales: la temperatura, la energía y la entropía, que caracterizan a los sistemas termodinámicos. Las leyes de la termodinámica que estaremos tratando en este experimento son la ley cero y la primera ley de la termodinámica. La ley cero, también conocida como ley del equilibrio térmico, este principio dicta que si dos sistemas están en equilibrio térmico de forma independiente con un tercer sistema, deben estar también en equilibrio térmico entre sí. Puede expresarse lógicamente del siguiente modo: si A es igual a C y B es igual a C, entonces A y B son iguales. Los ejemplos cotidianos de esta ley son fáciles de hallar. Cuando nos metemos en agua fría o caliente, notaremos la diferencia de temperatura solo durante los primeros minutos, ya que nuestro cuerpo luego entrará en equilibrio térmico con el agua y no notaremos más la diferencia. Lo mismo ocurre cuando entramos a una habitación calurosa o fría. Notaremos la temperatura al principio, pero luego dejaremos de percibir la diferencia, pues entraremos en equilibrio térmico con ella. La primera ley de la termodinámica se llama ley de conservación de la energía, porque dicta que en cualquier sistema físico aislado de su entorno, la cantidad total de energía será siempre la misma, a pesar de que pueda transformarse de una forma de energía a otras diferentes. O dicho en otras palabras, la energía no puede crearse ni destruirse, solo transformarse. El instrumento que mide la temperatura de un sistema en forma cuantitativa se llama termómetro. Este mide la temperatura a través de diversos mecanismos y escalas. El más común de estos mecanismos es el de la dilatación, propiedad de ciertos materiales de expandirse a la presencia de calor, común entre los metales y otras sustancias como los alcoholes. El principio que rige el termómetro es simple. El dispositivo tiene un extremo sensible donde se encuentran los sensores, en el caso de un termómetro digital, o la sustancia dilatable, en el caso de los termómetros de mercurio o de alcohol, y que debe ser introducido en el cuerpo o la sustancia cuya temperatura desea medirse. Tras esperar algunos minutos, el calor del cuerpo o la sustancia hará ascender el mercurio o el alcohol hasta un punto equivalente en la escala registrada en el aparato al grado de calor medido. Los termómetros pueden medir la temperatura en diferentes escalas, entre las cuales encontramos grados Fahrenheit. En la escala Fahrenheit, el punto de fusión del agua es de 32 grados y el de ebullición es de 212 grados. Una diferencia de 1.8 grados Fahrenheit equivale a la de 1 grado centígrado. Grados Kelvin
También se le conoce como escala absoluta, ya que el punto más frío de su graduación está situado a menos 273.15 grados Celsius, lo que se conoce como el cero absoluto. Y por último tenemos grados Celsius. En esta escala es conocida como centígrada o de grados centígrados. Se basa en los puntos de ebullición y de congelación del agua a una atmósfera de presión. El punto de ebullición del agua lo sitúa en los 100 grados Celsius y el de congelación en los 0 grados Celsius. Saludos, ¿qué tal están? En este momento estamos en uno de los experimentos acerca de termodinámica, temperatura, medición de la temperatura. En este momento estaremos haciendo un termómetro casero perteneciente a la opción número 1 de este repertorio de experimentos. Para destacar que los otros experimentos están más enfocados en las leyes principales o primordiales de la termodinámica, la ley cero, que equilibrio de los cuerpos, la primera ley, que tiene que estar relacionada mucho a la ley cero y viene de la mano una con otra. Más bien la ley cero sirve como fundamento para las demás leyes y sus demostraciones. Pues en este momento aquí tenemos un envase con agua caliente, un envase con agua temperatura ambiente. Tenemos también aquí una botella. Esta botella tiene agua a temperatura ambiente. Entonces estaremos haciendo un termómetro casero. El paso número 1, que ya lo hice de antemano, pero le estaré demostrando cómo es que se hace, es hacer, por así decirlo, un orificio en la tapa de la botella. Tenemos aquí esta botella de plástico. Entonces este orificio debe ser lo suficientemente grande. Materiales: necesitaremos un sorbete. Aquí tenemos un sorbete. Necesitaremos también una tapa. Aquí tenemos esta tapa. Necesitaremos también esta botella, una botella plástica. Necesitaremos dos envases, dos bowls, donde en uno haya temperatura ambiente y uno agua caliente. Las personas se acostumbran a usar colorante, pero en este caso tendremos aquí lo que es pintura, para que se pueda ver, evidenciar muy bien. Le estaremos colocando un poco, ya que la pintura es un poco espesa. Entonces, para propósito de experimento, solo usaremos un poco para darle color. Entonces introducimos esto. Como pueden ver, aquí entra perfectamente, y aquí está entrando. Aquí podemos ver que entra. Mire aquí cómo está entrando. Lo usaremos de esta manera. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la botella. Este va a ser por así decirlo, el medio que vamos a utilizar para el termómetro casero. Entonces procedemos a llenar esta botella con agua a temperatura ambiente. Llenamos esta botella con agua a temperatura ambiente de la siguiente manera. Lo llenamos una cantidad aproximada a la mitad. Aproximado a la mitad. Aquí podemos ver un valor aproximado, más o menos. Colocamos el sorbete a ver si está bien colocado todo esto. Debe ser contacto perfecto. Le podemos introducir un poco más. Perfecto. Entonces ahí tenemos lo que es el recipiente. Está lleno de agua hasta más o menos la mitad del recipiente aproximadamente. Entonces procedemos a lo siguiente. Cogeremos un poco de pintura, colorante, como ustedes prefieran. En mi caso es pintura porque era lo que tenía en el medio. Cogeremos un poco. De pintura. Lo introduciremos aquí en el recipiente. Perfecto. Entonces procedemos a mover el recipiente de manera que nos quede, por así decirlo, una mezcla homogénea. Entonces procedemos a mover el recipiente. Como están observando, aquí estamos moviendo el recipiente hasta que todo se mezcle y nos quede un color homogéneo, por así decirlo, que podamos evidenciar todo eso. Perfecto.
Entonces procedemos a colocar esto aquí y a poner la tapa que con intención le hicimos un agujero de la siguiente manera. Entonces, después de haberlo tenido, procedemos a agarrar una cinta, una plastilina o lo que sea para fijar esto de la manera más céntrica posible. Aquí lo tenemos fijado. Perfecto. Que esté lo más céntrico posible. Como pueden ver, aquí tenemos un efecto que tiene que ver con las presiones. Observen, miren cómo sube el agua, miren cómo al presionarlo sube. Observen, eso tiene que ver con la presión ejercida por el mismo líquido. Entonces la presión ejercida, recuerden que la presión va, por así decirlo, los líquidos se mueven donde hay mayor presión, donde hay menor presión. Entonces donde hay menor presión, hacia allá se dirigen los líquidos. Entonces, como en la superficie aquí, esto tiene en contacto con la atmósfera de este entorno, vemos que hay menor presión. Entonces procedemos al experimento. Cualquier detalle se le estará diciendo al final de este. Entonces procedemos a colocar esto en agua caliente, agua hirviendo. Lo colocamos de esta manera y observamos. Hacemos un acercamiento aquí para poder observar cómo esto, a medida que va pasando la temperatura, observen cómo va aumentando. No sé si me observan, miren cómo va aumentando hasta llegar a una temperatura máxima aproximadamente de 90 grados centígrados, que vendría siendo el grado de ebullición, porque esta agua fue sometida a un proceso de ebullición. Entonces, por ende, tuvo un valor aproximado de 100 grados centígrados, usando, por así decirlo, la escala centígrada. Entonces, bueno, en Fahrenheit sería aproximadamente 212 grados Fahrenheit. Entonces, el agua a temperatura ambiente ya tiene su valor determinado, que se podría calcular por medio de este termómetro casero. Mira ahí cómo va subiendo. Esperamos unos cuantos minutos a ver cuál sería su temperatura máxima, veamos cómo se comporta. Entonces tendremos aquí que esperar un pequeño tiempo, un pequeño lapso de tiempo. Mientras esperamos, les voy comentando lo que le estaba diciendo, que cuando estuvimos presionando la tapa de esto, cuando estuvimos presionando esta tapa, vimos que el líquido se iba ascendiendo por medio de este sorbete. Esto se debe a la presión ejercida. Yo ejercí una presión aquí en la tapa y esa presión se distribuyó por medio de todo este vaso hasta la base. Entonces, desde la base se comenzó a comprimir. Es como si yo agarrara, por ejemplo, esta cinta. Entonces vemos que es una cinta aproximadamente circular. Entonces, esta cinta, si yo la comprimo, vemos que formaría una especie de forma elíptica. Entonces pasa lo mismo cuando yo comprimo este pote, cuando comprimo este envase, su forma se distorsiona. Entonces, por ende, el líquido tiende a rellenar todos los espacios de este envase. Entonces también las presiones, la fuerza que yo ejerzo ahí se distribuye por medio de todo el cuerpo, convirtiéndose en presiones hacia el líquido. Es decir, presiones por así decirlo, por el mismo objeto. Entonces el líquido recibe todas estas presiones y, como ustedes saben, la presión se distribuye por toda la unidad de área. Entonces aquí vemos, mire cómo ha ascendido, observe cómo ha ascendido, observe cómo sigue ascendiendo, observe, mire cómo ahí está ascendiendo. Estaba aproximadamente aquí cerca de la superficie de por así decirlo, del líquido, y mira cómo ya ha ascendido. Observe las burbujas. Si estamos atentos aquí, se puede observar algunas burbujas propias del aumento de temperatura. La temperatura va desde la base
y fue ascendiendo por medio de todo el líquido hasta llegar a la superficie del líquido. Vemos también que este líquido es un conductor térmico, es decir, permite que la transferencia de energía y la circulación de energía por medio de él mismo. Entonces, otra cosa importante que tenemos aquí es que por así decirlo, este termómetro casero, a una escala casera, por así decirlo, decimos que tiene un valor aproximado de 90 grados centígrados, ya que esto fue sometido a un proceso de ebullición. Y decimos que no es 100 exactamente el grado de punto de ebullición, porque ya pasó un tiempo determinado de cual esta agua fue transportada. Entonces perdió, ya que permite el transporte de por así decirlo, energía. Perdió un poco de energía en el transcurso en forma de calor, y entonces por eso aproximadamente de 90 grados centígrados. Veamos que cuando llega a su punto máximo será más o menos la temperatura de esta ebullición. Entonces esperamos unos minutos más y seguimos observando. Otro dato interesante es que esta agua a temperatura ambiente y en contacto con esta agua hirviendo en este bol comparte mucho, por así decirlo, los fundamentos de la ley cero de la termodinámica, que establecía que dos cuerpos a diferentes temperaturas, es decir, dos cuerpos en sistemas diferentes, esto al tener un contacto térmico, es decir, con un cuerpo C, dos cuerpos A y B, supongamos que son dos cuerpos diferentes, dos sistemas diferentes y a temperaturas diferentes, por ende, al tener un contacto con un cuerpo extra C y estos dos cuerpos A, B, estar separados, por así decirlo, por un aislador térmico, que en este caso podría ser la madera, podría ser entre derivados de esta misma, muchos aisladores térmicos que se usan para mantener la temperatura en un estado. Vendría siendo un aislador ideal, la que se utilizó para el fundamento de esta ley, pero en realidad conocemos muchos aisladores los cuales no son ideales, es decir, hasta cierto punto pueden impedir la transferencia de energía, pero eso hasta cierto punto. Ya después de haber llegado hasta cierto punto, ya la transferencia, por así decirlo, la transferencia se presenta entre estos dos cuerpos, pero aquí quien tenía más energía al principio era esta agua. Estamos usando como líquido principal el agua. Esta agua que estaba hirviendo era el que tenía mayor cantidad de energía acumulada. Entonces esta energía acumulada se la fue traspasando a esta agua a temperatura ambiente que está contenida por este pote, por este envase. Entonces el medio que utilizamos para poder determinar que esto está sucediendo es este envase. Vemos que ya ha llegado a un punto donde no se nota muy bien, pero está ascendiendo ya por esta zona de la tapa, es decir que en realidad la temperatura en la cual estuvo siendo sometida se da el nivel máximo que llegue desde su inicio, desde la superficie del líquido hasta, por así decirlo, cualquier nivel en la tapa. Entonces aquí tuvimos este cambio de temperaturas ya con propósito de adelantar, por así decirlo, este experimento. Traspasaremos este pote a esta agua a temperatura ambiente, la cual no fue sometida a ningún proceso que pudiera elevar su temperatura. Esto es una temperatura ambiente, depende de por así decirlo, los cambios de la variación de la temperatura en un cuarto determinado. Esto depende de eso. Entonces, para destacar, muchos termómetros, más bien la calibración de los termómetros se hace de una manera similar. Se somete, por así decirlo, un envase alargado de forma circular por así decirlo, a un agua hirviendo en su proceso de ebullición. Entonces se marca ese nivel que ha llegado. Por ejemplo, si marcamos el nivel que llegue máximo, vemos que no ha seguido subiendo, es decir, que el nivel máximo está más o menos por aquí, por el medio de la tapa. Si marcamos por aquí el nivel máximo como el medio de la tapa, después sometemos a un proceso de agua fría,
En este caso tenemos temperatura ambiente, no fría, podríamos hacerlo en un experimento a futuro. Pero si sometemos este mismo envase a un agua fría y vemos hasta dónde llega por así decirlo, este líquido, lo marcaríamos como una temperatura de fusión, donde por así decirlo las moléculas de este líquido tienden a unirse una con otra, y entonces al tender a hundirse se condensan y por ende su densidad aumenta. Observamos algo interesante, que mientras a medida de muchos experimentos observamos que mientras a medida la temperatura va aumentando, la densidad del líquido va disminuyendo. Eso lo observamos en muchos experimentos, por ejemplo en el termómetro de Galileo, que estuvimos ahí trabajando con él, y observamos que a medida que la temperatura iba aumentando, la densidad iba disminuyendo. Es decir, observamos con algunas pildoritas que tenían líquidos de diferentes propiedades y densidades, las cuales mientras iba aumentando temperatura iban descendiendo. Es por esta razón. La densidad es, por así decirlo, qué tan unido está cada partícula, cada molécula una con otra. Entonces, por ende, se iban separando las moléculas, iban permitiendo que pasaran estas pildoritas. Entonces pasa lo mismo en este punto, que mientras más va aumentando, menos denso se vuelve el líquido. Por ende, al ser menos denso, por así decirlo, la presión superficial que ejerce este sorbete, cada vez que se vuelve menos denso cada partícula, permite que esta presión superficial no sea un impedimento para que el líquido pueda subir por medio de este sorbete. Entonces aquí comenzamos a relacionar cada propiedad de la ley cero de la termodinámica. También de la primera ley se pueden observar y estudiar algunas cosas. Entonces comenzamos ya pasando de aquí a esta agua a temperatura ambiente y veamos cómo se comporta. Enfocamos para allá. Entonces aquí pasamos a agua a temperatura ambiente. Vio ahí cómo, vamos a ver cómo se comporta, a ver si desciende, si aumenta, qué es lo que sucede. Estaremos ahí explicando bajo la marcha de por qué sucede esto. Un dato interesante es que muchas personas, para hacer este orificio en el experimento, se les hace más fácil, por así decirlo, tomar un clavo y calentarlo, como he visto en muchos medios. Calentarlo de alguna manera, podría ser con esto, con un encendedor, podría ser con lo que gusten, pero a muchas personas se les hace mucho más fácil de esa manera. Entonces se puede hacer de la manera que les haga más cómodo. El punto es entender bien lo que está sucediendo y tener nuestro termómetro casero. Entonces aquí vemos, miren cómo va descendiendo. Observen de esta manera cómo va descendiendo esto. Miren cómo va descendiendo. Está descendiendo una razón un poco lenta, pero desciende. Otro término que se puede caracterizar aquí vendría siendo el calor. Que por así decirlo, el calor es, por así decirlo, se puede por así decirlo graficar como si fuera una onda. Y este calor, por así decirlo, es energía. Como vemos, la energía no se destruye, sino se transforma. Otro dato interesante es que el calor vendría siendo la razón de cambio a la que la temperatura va afectando, por así decirlo, a los cuerpos, a un líquido determinado. Entonces vemos que su razón de cambio es mucho menor, es decir, es bien bajita. Vemos que va descendiendo una razón de cambio bien disminuida. Entonces, con algunos cálculos ya, porque esto vendría siendo un sistema en bruto, le falta algunos detalles, le falta, por así decirlo, por así decirlo, un mejor proceso para hacerlo, porque apenas tenemos materiales pobres en este caso, pero en el caso de que se pueda hacer de una manera más elaborada, es de mucho interés hacerlo para así entender lo que es la termodinámica. Vemos ahí cómo va descendiendo, vemos hasta qué punto llegará. Observamos y observamos.
Perfecto, vemos que hasta este punto fue que se paró. Es decir, que esta agua a temperatura ambiente, si el punto, por así decirlo, el punto ambiente de este líquido estaba en la superficie, vemos que aquí estaba, por así decirlo, 90 grados centígrados. Aproximadamente esta es la mitad. Este vendría siendo la temperatura a la cual está esta agua a temperatura ambiente. Entonces, de esta manera podemos tener un termómetro casero. Marcamos los respectivos puntos de referencia o márgenes referenciados. Entonces ahí ya tendríamos nuestro termómetro. Dividimos estos márgenes con una regla. Se podría dividir entre unidades paralelas que, por así decirlo, que quepan entre estos puntos de referencia. Pues chicos y maestros de todos los que estén viendo este video, les agradezco por haber invertido su tiempo. En este caso estamos aquí, somos de Física General 2, Laboratorio de Física General 2. Estamos ahora en el tema de medición de temperatura y termodinámica. Muchas gracias por su tiempo y espero que este experimento le haya sido de provecho. Seguimos estudiando. Los demás compañeros que están en este grupo integrados le estarán comentando cada vez más acerca de la termodinámica. Muchas gracias. Este es un análisis de nuestro experimento de termómetro casero. Bien, existen diferentes escalas para medir la temperatura, como el Celsius, Fahrenheit, Kelvin. En este caso, en nuestro experimento, la medida será a través de la observación. Sabemos que los termómetros caseros no son capaces de registrar medidas exactas, pero permiten experimentar los cambios de temperatura, cómo esta afecta al líquido que contiene, y así, a medida que la temperatura en torno al termómetro casero aumenta, el líquido adentro se expande y asciende, tal cual como es el funcionamiento de los termómetros de fabricación industrial, ya que siguen el mismo principio de la dilatación, que es el aumento de volumen, y de igual forma, cuando la temperatura baja, el líquido se contrae a su forma y posición original, llevando la temperatura al punto de fusión del agua, que es 0 grados Celsius. Lo interesante de este experimento es que, además de fabricar un objeto útil que nos permitirá medir la temperatura, nos permitirá ver y palpar también en tiempo real cómo se van presentando los cambios en el líquido conforme sube o baja la temperatura.